esta figura compuesta por dos perfiles, por el perfil C y el perfil L de alas desiguales, voy a ubicar el baricentro de esos dos perfiles. Y fíjense, dibujo los dos perfiles aproximadamente en escala. Lo que hago es ubicar el punto G, cuyas coordenadas ya calculé, que es 6,39 en X, y en Y y sub G es 5,715. Entonces lo primero que hago es ubicar las coordenadas del baricentro hallado en mi figura. Les vuelvo a reiterar, conviene que esto sea hecho aproximadamente a escala. Después, ¿qué hago? Después yo les recomiendo ubicar el baricentro de cada perfil. Fíjense, del perfil C, que sería este, que lo llamé 1, su baricentro va a estar ubicado este punto, esta distancia, que va a ser 8, porque recuerden que este tiene 16, o sea que acá va a estar ubicado a una distancia 8, y la excentricidad, que es lo que me da la tabla, que es la distancia que hay desde este borde del perfil a este punto. Fíjense, vuelvo a mi hoja donde están todos los enunciados. Esa distancia es esta distancia. No se guíen por los subíndices de la tabla, porque la tabla pone para los ejes que ellos necesitan. A veces este subíndice puede coincidir con sus ejes y otras veces no. Pero lo que yo tengo que dibujar es esta distancia, que es E sub I, que es 1,84. Eso voy a dibujar. Voy a ubicar entonces esta distancia, sería 1,84, que es mi excentricidad. Lo mismo hago para el perfil L. Voy a ubicar su baricentro y voy a ver la distancia que es desde el baricentro al ala más corta del perfil. La distancia que hay desde el baricentro al ala más corta del perfil, la tabla lo llamó E sub X y es 3,67. La distancia que hay desde el ala más corta al baricentro es E sub X y es 3,67. Lo dibujo acá en mi dibujo. Desde acá hasta el baricentro, esta distancia es 3,67. Ahora voy a mirar la otra distancia, es decir, la distancia que hay desde el baricentro al ala más larga del perfil. Desde el baricentro al ala más larga del perfil sería esta distancia. La tabla lo llama E sub I y es 1,2. Entonces voy y dibujo. Fíjense la distancia que hay desde el borde hasta el baricentro, es lo que yo llamé E sub I, que es igual a 1,2. Es decir, haciendo un resumen, ubicamos el baricentro de toda la figura, que es G. Por ahí hago pasar los ejes baricéntricos, y ya importante es indicar, esos ejes me van a definir los ejes positivos, va a ser Y sub G positivo y X sub G positivo. Después de eso voy a ubicar el baricentro de cada perfil. En este caso tengo dos perfiles, o sea que voy a ubicar dos baricentros. El del perfil C, que lo llamé G1, y del perfil L, que lo llamé G2. Y ubico teniendo esas consideraciones respecto de la distancia. Bueno, una vez que tenemos los baricentros ubicados, lo único que nos queda para hallar el momento de inercia, vamos a calcular primero respecto del eje XG, es aplicar el teorema de Steiner. Fíjense, el momento de inercia axial con respecto al eje X baricéntrico. Acá le aclaré, pero ya dijimos en la introducción teórica, siempre va a ser positivo porque las distancias van al cuadrado. Entonces no importa en qué cuadrante están. Cosa que sí se debe tener en cuenta para cuando calculemos momento de inercia centrífugo. Entonces vamos a calcular el momento de inercia respecto del eje XG baricéntrico de esta figura. Y lo vamos a dividir en dos partes, es decir, vamos a aplicar Steiner dos veces porque tenemos dos figuras, el perfil en C y el perfil L. Fíjense, para el perfil, acá les dibujé arriba, el perfil C va a ser el momento de inercia propio baricéntrico de este perfil, que está sacado de tabla, más el área del perfil, por la distancia que separa los dos baricentros. Vamos a ver bien después cuál es esa distancia que va al cuadrado, que vemos que es una distancia perpendicular a los ejes, más el momento de inercia del perfil en L respecto del eje X, más el área por esa distancia al cuadrado. Fíjense acá. Vamos a calcular primero las inercias, las vamos a sacar de tabla. Fíjense, yo estoy calculando momento de inercia respecto de un eje que pasa por acá.
Es decir, voy a sacar en tabla el momento de inercia respecto de ejes paralelos al XG. Es decir, en el caso del perfil C va a ser un caso que sea paralelo al alma del perfil, y en el caso del perfil en L voy a sacar la inercia respecto a un eje que sea paralelo al ala más larga del perfil. Fíjense que son esos los dibujitos que yo les dibujé acá. Para el caso del perfil en C tiene que ser un eje así, y puse cómo está ubicado, ¿no? Y para el caso del perfil L tiene que ser uno que es paralelo al lado más largo. Me voy a mis enunciados. Fíjense, yo necesito uno que me atraviese, por así decirlo, las dos alas del perfil, que son estas, que sería respecto de este eje, que sería 85,30. Eso es lo que yo copio ahí, 85,30. Ahora voy en el perfil L. Es uno que es paralelo al lado más largo. Uno que es paralelo al lado más largo es este. O sea, el I, o sea, 23,4. 23,4. Ahora lo que vamos a hacer después es copiar cada una de las áreas. Esta es el área del perfil 1 y esta es el área del perfil 2. Y ahora nos faltaría, para aplicar la fórmula de Steiner que aplicamos 2 veces, son calcular esas distancias al cuadrado. ¿Qué van a hacer esas distancias? Fíjense, esas distancias van a ser entre este eje, que es el eje baricéntrico de toda la figura, y este eje, que es un eje que pasa por el baricentro del perfil C. Voy a tener que calcular la distancia esa entre los dos ejes. Esa es la que me dice Steiner. Esa distancia es la que va al cuadrado. Fíjense, es esta distancia. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Fíjense, si yo a 5, que es esta medida del perfil, le sumo la excentricidad, tengo toda esta distancia. Fíjense, tengo toda esta distancia. Si yo a esta distancia le resto esto que está en verde, que son las coordenadas del baricentro, me da esa distancia de 1, que es la que es al cuadrado. Fíjense, sería 5 más 1,84, y a ese valor le resté la coordenada del baricentro. Volvemos de vuelta a explicar. Es 5 más este pedacito, o sea, a todo esto le voy a restar este pedazo. ¿Y qué me va a quedar? Esta distancia de 1, que es la que separa ambos ejes. Esa distancia es al cuadrado. Ahora vamos a hacer el mismo análisis para el perfil en L. Fíjense, va a ser la distancia que hay desde el baricentro de esta a este eje, que es lo que yo llamé D2. ¿Y cómo vamos a calcular esa distancia? Fíjense, para calcular esta distancia vamos a hacer a 5, que es la altura del perfil, le resto esta excentricidad, que es 1,2. Eso me sale un número que es 3,8, que es, fíjense, esta distancia que hay acá. Y fíjense, si yo a la coordenada del baricentro de toda la figura, que es 5,7, le resto 3,8, voy a tener esa distancia de 2, que es la que separa ambos ejes al cuadrado. Esto es lo que yo calculé acá. Entonces vuelvo a reiterar. Si yo a 5 le resto la excentricidad al perfil, que es 1,2, tengo este pedacito. Si yo a toda la coordenada le resto este pedacito, voy a tener esta distancia, que es la distancia entre los dos ejes. Un eje pasa por el baricentro del perfil L y otro eje pasa por el baricentro de toda la figura. Bueno, una vez que ya tengo calculada esa distancia, lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Es decir, sumar la inercia más el área por la distancia de 1 al cuadrado, más la inercia del perfil L, más el área del perfil L, por esa distancia que calculé al cuadrado. Y ahí tengo un valor de 190,78 centímetros a la cuarta.